Pues les doy la bienvenida al capítulo 1, donde vamos a hablar introductoriamente de los hongos y el micelio, para que podamos entrar en este contexto, porque muchos de ustedes posiblemente ya tienen un contexto de la funga, del reino de los hongos y sus roles ecológicos, sus aplicaciones, ¿verdad? Su diversidad. Pero para quienes no lo conocen, en este capítulo quiero hablarles de la diversidad de los hongos y sus aplicaciones y sus roles ecológicos, que justamente nos permiten entender a qué se dedican los hongos en el bosque o por qué existen, o sea, qué funciones cumplen en el bosque. Y de esa forma sacamos cuatro tipos de hongos, cuatro clases de hongos, que son hongos parásitos, hongos saprófitos, hongos endófitos y hongos micorrízicos. Comenzando por se hicieron famosísimos por este conocido concepto de la Internet del bosque, que le llaman ahora WWW, pero es la Wood Wide Web, la Internet de la selva, porque los hongos micorrízicos que pertenecen a esta clase básicamente ayudan a las plantas a conectarse entre ellas a través de las raíces, a comunicarse y a generar pues toda una... Actualmente es como una revolución ecológica de entendimiento que antes no se entendía, porque las plantas se pueden comunicar a través de esto y pues generar unas estrategias que antes no se pensaban posibles, a través del micelio de los hongos micorrízicos. Los parásitos, en cambio, se sabe que tratan de controlar de alguna forma las poblaciones, ya sea de plantas, de animales, de insectos, de seres vivos en el bosque, porque a eso se dedican, a traspasar el sistema de defensa de diferentes seres vivos. Los hongos endófitos, en cambio, se sabe que viven dentro de las hojas, que básicamente significa que microscópicamente uno puede acceder a ellos. De hecho, para cultivar estos hongos uno agarra una hoja de un árbol y le hace un tratamiento, los pones en una cajita Petri y eventualmente crece un micelio que está escondido dentro de esa hoja. Y eso significa que hay miles y miles de especies y también muchas aplicaciones que salen de estos hongos, curiosamente, que están ahí. No le están haciendo daño a la planta, no le están generando un beneficio. Hay algunos artículos que dicen que sí hay beneficios, hay algunas cuestiones de entender por qué existen en ese estado este tipo de hongos, pero esos son los endófitos que están dentro de las hojas de las plantas. Y finalmente los saprófitos, que son los que más nos interesan en el cultivo de los hongos, porque con ellos hacemos biomateriales, hacemos comida, hacemos hongos medicinales, ¿no es cierto? Los hongos saprófitos son los recicladores del bosque. Básicamente nos imaginamos en el bosque, ¿verdad?, que caen las hojarascas, caen las ramas, los árboles eventualmente mueren. Todo lo que muere en el bosque a alguien se lo tiene que comer. Y obviamente hay insectos, hay bacterias que degradan, ¿verdad? Pero sobre todo los hongos están ahí, estos hongos saprófitos, comiéndose todas estas cosas que están muertas y que las van reciclando de alguna manera, ¿no? Porque consumen estos alimentos y de alguna forma los convierten en otra cosa y van generando un ciclo. Por eso son muy importantes los hongos saprófitos, que son los que vamos a estar cultivando. Finalmente, un término que quería acuñar es la funga, ¿verdad? Porque a veces es un término un poco nuevo, pero hace referencia a la flora, ¿no es cierto?, que es la diversidad vegetal, la fauna, que es la diversidad del mundo animal, y la funga es un término que básicamente implica o significa la diversidad de hongos de alguna zona, ¿no es cierto? Entonces, al hablar de funga, sabemos que existen o que hay una proyección de que pueden existir hasta 3.8 millones de especies de hongos, de las cuales no se conocen más del 5%. Es decir, nos falta muchísimo por aprender de los hongos, nos falta muchísimo por descubrir estas especies, por ir entendiéndolos, cómo funcionan y sobre todo cómo aplicarlos. Porque con este 5% que les comento que conocemos, que hemos nombrado, ¿verdad?, que tienen nombre y apellido, es decir, un nombre científico, con ese pequeño porcentaje de hongos tenemos una barbaridad de aplicaciones que usamos en el día a día, ¿verdad? Alimentos, bebidas, medicina, podemos hacer bioremediación con hongos, podemos hacer control biológico con hongos, podemos aportar en el cultivo de la agricultura a través de los hongos y podemos hacer un millón de cosas sin tener en cuenta siquiera los micomateriales, ¿verdad? Los biomateriales de hongos que nos abren una puerta enorme a un montón de otras aplicaciones que personalmente por eso me enamoré de los hongos, por la cantidad de aplicaciones y usos y soluciones que nos pueden dar. Así que quedemos ahí en este video y más adelante sigamos conociendo un poquito más, introduciéndonos en este mundo de los hongos.